Oli, yo soy Sio y hoy te muestro cómo hacer paso a paso esta masa para pie que es súper fácil de hacer, queda muy crocante y hojaldrada y está perfecta para tus pies. En un tazón vamos a agregar harina, azúcar y sal y vamos a mezclar con un globo de mano hasta que todo se incorpore. Ahora cortamos la mantequilla en cuadritos y esta debe estar bien fría. Este paso es muy importante ya que de esto depende de que la masa quede bien y también de ese toque hojaldrado. Así que si sientes que todavía no está lo suficientemente fría, puedes llevar a refrigerar antes de utilizar. Y las cantidades y la receta escrita te las estaré dejando en la descripción de este video. En un procesador o una licuadora vamos a agregar la mezcla de la harina junto con el azúcar y sal y la mantequilla que debe estar bien fría. También este paso lo puedes hacer utilizando tus manos o con un cortador de masa, también llamado pastry blender, que es como uno que te muestro por aquí. Ahora vamos a pulsar unas 2 o 3 veces rápidamente el procesador hasta que todo se incorpore y la mezcla va a tener una textura arenosa con pequeños trocitos de mantequilla. Agregamos la mezcla en un tazón grande y vamos a agregarle agua bien fría. Utilizando una espátula o con tus manos, vamos a mezclar hasta que la masa comience a unirse. Sin mezclar en exceso, solo asegurarte de que todo se incorpore. Ahora vamos a transferir la masa a la mesa de trabajo y vamos a agregar un poquito de harina para que no se pegue y con nuestras manos vamos a aplanar un poco hasta formar un disco. Ahora envolvemos la masa con papel film y vamos a refrigerar por al menos 30 minutos. Una vez la masa esté fría, agregamos harina a la mesa de trabajo y también encima de la masa para que no se nos pegue a la mesa y tampoco al rodillo. Ahora procedemos a estirar la masa en el tamaño y forma deseada. Aquí yo estaré utilizando un molde de 9 pulgadas de diámetro. Comprueba el tamaño del molde invirtiendo el molde sobre la masa y deja un borde de 1 pulgada alrededor del molde. Ahora con la ayuda del rodillo enrolla la masa y luego desenróllala encima del molde. Presiona suavemente la masa de afuera hacia adentro para que cubra los lados y fondo del molde, pero sin estirar la masa. Y con un cuchillo o tijeras recorta los excesos de la masa de los bordes del molde. Ahora doblamos el borde de la masa debajo de sí mismo para crear un borde más grueso. Y luego para darle forma al borde, con el dedo pulgar presionamos contra el borde de la masa desde el interior y con los otros dedos de la otra mano presionamos suavemente desde afuera. Y aquí ya estaría lista para hornear tus pies. Y en el caso que tu receta pidiera una base de pie prehorneada, tenemos que cubrir la masa de pie con todo y molde con papel film. Y luego llevamos a congelar por unos 30 o 40 minutos y después procedemos a precalentar el horno a 425 grados Fahrenheit. Retiramos la masa del congelador y la masa se debe de sentir congelada. Colocamos papel pergamino encima y luego llenamos con peso. Aquí estoy utilizando frijoles, pero también puedes utilizar cerámica para pie o arroz. Te recuerdo que si utilizas frijoles o arroz ya no puedes utilizarlos para consumir. Llevamos a hornear por 20 minutos a 425 grados Fahrenheit y después retiramos los frijoles y lo hacemos cuidadosamente para no quemarte. Batimos un huevo y barnizamos con huevo batido los lados y fondos de la base. Llevamos a hornear nuevamente por unos 5 minutos o hasta que el huevo batido se mire seco. Ahora deja enfriar completamente la base y una vez frío ya puedes colocar el relleno de tu pie y llevar a hornear si así lo indica la receta. Si te gustó esta receta no olvides de regalarme tu like y suscribirte a mi canal. Así que nos vemos en la próxima receta.